El doctor Marcelo Arequipa en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Ya pasaron las elecciones, ya está todo resuelto, ya sabemos quién va a dirigir. Ahora, la pregunta es cómo va a dirigir. Ha habido apoyo de Libre, ha habido apoyo de Súmate, que han asegurado que sin ningún condicionamiento van a apoyar a Rodrigo Paz. Pero en medio de esto, y se lo planteo de entrada, viene nuevamente esta declaración de Rodrigo en el tema de la DEA simplemente, ¿no? Que dice que va a volver no solamente la DEA, sino también la Federal Brasileña y otros entes internacionales. Y casi de inmediato, su compañero de fórmula, su vicepresidente, sale a decir, yo respeto lo que él diga, pero no es así. ¿Cómo podemos leer esto, doctor? Hola César, buenos días. Claro, tú decías bien, ya sabemos quién va a gobernar, tenemos que saber cómo va a gobernar ahora y también fundamentalmente con quiénes va a gobernar, ¿no? Ese del quiénes en sentido plural porque va más allá del gabinete de ministros, ojo, más allá porque esta semana Rodrigo ha anunciado que va a viajar a Estados Unidos a hacer una serie de acuerdos o negociaciones, seguramente, en términos económicos, pero no podemos ser ingenuos en creer que solamente va a hablar en términos económicos. Va a hablar también seguramente en términos políticos. Por eso el con quiénes va a gobernar Rodrigo es importante dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Y en ese sentido, claro, ahí en el con quiénes parece ser por ahora, por lo menos por las últimas declaraciones del vicepresidente electo Lara, parece ser que está un poco en el margen, ¿no? Es decir, no está considerado en las reuniones más importantes, parece ser. Digo esto por su declaración que él mismo hizo en su red social y también lo digo porque el sábado pasado en esa reunión con los empresarios en Santa Cruz no estuvo el señor Lara. Debería haber estado al lado de él como binomio, porque de todas formas, todos sabemos muy bien que la Asamblea Legislativa es un baluarte muy importante dentro de nuestro sistema, porque ahí se aprueban las leyes. Y quien va a coordinar de manera directa con los asambleístas es Rodrigo. Digo, perdón, es Lara, no es Rodrigo. Entonces, claro, ahí por eso en el con quiénes, yo creo que eso abre muchas interrogantes. Ahora, justamente, ¿no le parece que esto es un pedido de auxilio de Lara para mostrar que él también debe ser protagonista para estos 5 años que vienen? No, no, claro, y yo diría que más que pedido, César, me parece que es una advertencia de parte de Lara. Porque no creo que Lara vaya con súplicas a Rodrigo, y yo creo que Lara va a ir empoderado, va a ir legitimado y va a ir con toda la fuerza que él cree que le asiste para poder también influir en las decisiones del siguiente gobierno. Entonces, tengo la impresión de que el señor Lara no se va a quedar de brazos cruzados necesariamente, sino que va a también decir lo que él considera oportuno y ahí veremos cómo eso lo administra el presidente electo Rodrigo Paz. Veremos cómo eso lo trabaja en función de generarse gobernabilidad o generarse ingobernabilidad. Doctor, nosotros hablábamos la anterior vez de todo lo que había prometido el Partido Demócrata Cristiano y cuando ya se conocía quién iba a ser quien gobierne el país, salieron absolutamente todos, salieron jubilados, salieron campesinos, salieron empresarios, salieron todos a recordar cuáles eran las promesas. ¿Le parece que esto fue demasiado en la época de campaña, tomando en cuenta las urgencias que tiene el país? Sí, hay dos apuntes, César. El primero es que creo que el gobierno de Rodrigo Paz, o bueno, en tiempos de campaña electoral, tanto Rodrigo como Tuto han hipotecado demasiado pronto el gobierno que iban a administrar, perdón. Hipotecado tiene que ver con el hecho de haber prometido, ¿no?, tantas cosas a sectores sociales. Y al haber hipotecado eso, sin embargo, en estas últimas semanas, después de la segunda vuelta, el presidente electo no se ha cuidado mucho en medirse con sus declaraciones y que no sean estas demasiado positivas. Es decir, de decir, por ejemplo, en la primera semana se resuelve el combustible,
el dólar también se va a resolver y así sucesivamente. Cuando en realidad no tenías que haber quemado una etapa importante, que era más bien la etapa de preparar a la gente, preparar al pueblo para situaciones que pueden ser incluso poco populares en las decisiones que va a tomar. Es decir, no se ha tomado en cuenta este tiempo, lo ha quemado ese tiempo y se ha apresurado en decir que todo va a estar resuelto y que de aquí en adelante, ni bien él entre el 8 de noviembre, desde el 9 ya las cosas han cambiado y han girado, cuando todos sabemos que no hay varita mágica para resolver las cosas, ¿no? Sí pueden haber buenas ideas, pueden haber buenos planes, pero esos planes tardan en hacerse efectivos. Entonces, yo creo que ahí por eso los sectores sociales también con los cuales él ha firmado algún acuerdo, pues han salido porque de repente han escuchado un Rodrigo Paz demasiado positivo, entonces habrán dicho, bueno, entonces lo que nos ha prometido se podrá hacer realidad lo más pronto posible. Ahora, ese es otro tema que viene preocupando, porque según lo que han dicho algunos allegados a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, algunos legisladores electos, este gobierno no va a gobernar como lo hacía el MAS con los sectores sociales, con esas reuniones periódicas que tenía tanto Evo como Arce en su momento, y bueno, ya han salido también los sectores sociales a decir un ratito, ¿y nosotros qué? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve este cambio? ¿Qué podría suceder? Sí, eso se ve complejo porque ni Rodrigo ni Lara tienen lo que se denominan como bases sociales, ¿no? Organizaciones sociales a las cuales representen o estén cerca. Entonces, claro, si uno se fija el tema de la gobernabilidad, no va a ser muy sencillo en la calle, va a ser un poco complicado. Ya, por ejemplo, el transporte federado, el transporte sindicalizado, el transporte libre y la SOSUR se han manifestado en contra de levantar la subvención de los combustibles, porque saben ellos bien que van a ser afectados con el tema del precio y saben bien que eso va a ser una reacción en cadena. Entonces ya hay ahí una suerte de alerta, ¿no? De decir, no todo está resuelto, ojo, no hay aquí, digamos, recetas mágicas, sino tiene que haber negociaciones y muy complejas negociaciones, por cierto. Y en el caso justamente de todos estos bonos que también eran para la población supuestamente y que han también sido anunciados que van a ser defendidos tanto por la COP y por otros sectores, el gobierno ha anunciado que va a bajar el déficit fiscal, pero si sigue pagando bonos le va a ser un poco complejo. Así es, esto es muy difícil y es hasta contraproducente para ellos mismos, César, por lo siguiente. Ellos han dicho que van a reducir el presupuesto del Ministerio de la Presidencia al mínimo para llevar eso a la renta dignidad. Así lo han manifestado. Ok, vamos a fijarnos, por ejemplo, cómo funciona o con qué recursos funciona la oficina de la primera dama, de quien es ahora mismo la esposa de Rodrigo, que hay una oficina de la primera dama del Estado. Funciona, según el decreto supremo aprobado en el 98 por Banzer, funciona con recursos asignados al Ministerio de la Presidencia. O sea, va a quitar absolutamente todo el presupuesto, incluso en este ámbito donde se supone que debería estar funcionando la oficina de la primera dama. Esa es una cosa que nos suena, digamos, congruente, porque esa es una oficina que debe dedicarse también a temas de orden social, a sectores más vulnerables y desprotegidos, ¿no? Entonces, yo no creo que la situación realmente sea agarro un monto de dinero, quito de aquí y pongo allí, ¿no? Creo que las cosas no pasan necesariamente por ahí. Y lo sabemos bien porque en el país estamos atravesando un momento muy complejo y delicado en términos económicos y no porque muevas el dinero de un lado a otro lado, los precios de los productos en el mercado van a disminuir. No necesariamente va a pasar eso. Hay que hacer muchas cosas más que eso y ahí es donde la situación me resulta más compleja todavía. Ahora, doctor, hablando de las relaciones internacionales, ha sido claro, Rodrigo, al afirmar que no va a invitar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, lo que también ha generado esta suspensión a Bolivia de el ALBA.
pero además habla de otras relaciones que tiene que hacer con Estados Unidos, y hay además, súmele ahí, algunos convenios que ya hay con países como China o como Rusia. ¿Cómo ve esta situación? Primero, ¿cuánto nos puede pesar el hecho de que el ALBA suspenda a Bolivia? Bueno, lo del ALBA es, digamos, una posición política más que, digamos, un tema de interés económico, ¿no? Ahí, la verdad es que el nivel de afectación al país como tal, yo no veo que eso sea significativo. Significativo sería si el presidente Paz, ya en funciones, decidiera, por ejemplo, alejarse de los BRICS, de ese bloque económico, porque no solamente es un bloque político, sino es un bloque económico, y se acercaría más a Estados Unidos. Eso sí sería mucho más significativo, creo. El acercamiento a Estados Unidos obviamente no es un acercamiento solamente de carácter económico, es un acercamiento político. No hay nada gratis en las relaciones entre los estados, no existe nada gratis en la relación dentro de la política. Todo está siempre medido y siempre en función de algo. Entonces, creer que porque ahora estamos yendo a Estados Unidos nos va a ir mejor, eso no necesariamente es así. Eso tiene que ser, creo, reflexionado en un sentido amplio de la palabra, porque si se supone que somos un país abierto al mundo, lo deberíamos ser en términos de relaciones económicas, no estoy hablando de políticas, sino económicas, con China, con Estados Unidos, con la India, con cualquier país con quien se pueda hacer negocios, ¿no? Y no enfocarse ahora en solo un bloque de países y no trabajar con los otros, porque el anterior gobierno sí así lo hizo. Ese me parece que es el error histórico que siempre hemos estado cometiendo. Y la relación con nuestros vecinos, Chile, por ejemplo, que ya ha tenido algún roce con Rodrigo, y Argentina, luego de lo ocurrido ayer, y esta victoria, entre comillas, lo pongo todavía, de Milei. Sí, la relación con nuestros vecinos no tiene por qué cimentarse en temas políticos, pues finalmente somos vecinos, convivimos en un mismo espacio territorial, continental, y ahí sí debería haber un interés, digamos, si quieres, mutuo o por lo menos preponderante en términos económicos comerciales, obviamente, ¿no? Ahí sí que debería haber un interés, un relacionamiento absolutamente pragmático. No debería haber, digamos, ese señalamiento en términos políticos que creo que lo único que hacen es desgastarnos nada más. Ahora, doctor, la última, estas 2 semanas le quedan prácticamente al gobierno de Arce. En el legislativo están acelerando, están poniendo el pie en el acelerador, pero muy fuerte, aprobando un montón de leyes, mientras que el presidente Arce está entregando un montón de obras. No se va a presentar a la posesión de Rodrigo Paz. ¿Qué puede ocurrir en estas 2 semanas con estos escenarios? La Asamblea Legislativa obviamente va a querer seguir haciendo un trabajo en funciones para no querer quedar tan mal como ya están quedando en el país. Están demostrando que sus intereses han sido políticos durante todos estos años, no han sido intereses sobre el país. El presidente Arce, en lugar de estar inaugurando obras, debería estarse dedicando a cerrar su oficina completamente y a garantizar la transición política. Eso de las obras, la verdad es que en este contexto económico difícil ya están, digamos, van de sobra, es decir, no tienen ningún sentido, la verdad, ¿no? No digo que no sean importantes, sino que no tiene sentido que ahora un presidente que está ya prácticamente en funciones por salir siga haciendo cosas como si estuviera trabajando normal. La situación no es normal, la situación es complicada. Doctor, Y en ese sentido, pues sí. solamente le consulto esto más. ¿No será que el presidente está buscando alguna campañinga por ahí pensando en las subnacionales o quizá de aquí a 5 años? Es posible que la mirada sea hacia las subnacionales, ¿no? Es posible, pero para eso, César, lo que necesitan hacer antes que entregar obras es hacer una profunda reflexión y balance y autocrítica en la izquierda. Sin hacer eso, y pensando que solo entregando obras van a poder reestructurarse y ofrecerle una alternativa al país política, yo creo que se equivocan, y mucho. Y hasta ahora yo no he visto, por lo menos en las noticias, que la izquierda, el masismo, se haya reunido, haya hecho balance y haya hecho autocrítica. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. A ti, César, un abrazo.